Bueno, tarde pero sin sueño. Sin hambre. Sin hambre. Sin hambre, sí, tarde pero sin hambre. ¿Ya les llegó la notificación? Ya está. Bueno, estamos en la serie Las cartas de Rab Shaul y estamos en la carta a los Gálatas, capítulo 4, día de hoy. Probablemente no alcancemos a ver todas las preguntas, pero vamos a tratar de avanzar lo más posible. Vamos a ver si llegan los hermanos virtuales, porque yo creo que les afectó la Navidad o algo. Celebrar. Algo extraño ocurrió. Muy bien, el tema es nacidos bajo esclavitud. Es el tema o título que le estamos asignando a este capítulo 4, a los Gálatas. Y nada más recordamos que lo que hemos visto a grandes rasgos acá es la diferencia entre ley escrita y ley oral. Eso es quizás la parte más importante en el estudio de esta carta, o sea, entender que existe la ley escrita y la ley oral, y ya de ahí pues poder entender al estar leyendo el texto cuándo está hablando de ley escrita y cuándo está hablando de ley oral. Si tuviéramos el escrito así en hebreo, en el idioma original, no batallaríamos, pero como lo tenemos en español y siempre usa ley, solamente la palabra ley, pues ahí es donde batallamos, ¿no? Para determinar. Bueno, vamos a ver la pregunta número 1. ¿Sí leyeron el capítulo? ¿Quién lo leyó? Con uno que lo haya leído por todos. No, pero yo no valgo. Yo no cuento. Nadie lo leyó. Bueno, entonces, sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leerlo. Bueno, vamos a ir leyendo los primeros versos, porque si no, pues no vamos a poder contestar la pregunta 1. O vemos la pregunta y ustedes leen, todos leen los primeros versos y ven de qué estamos hablando, ¿sale? Sí. Entonces, número 1, ¿cómo debe ser entendido el término menores de edad en Gálatas 4? Entonces, comiencen a leer el capítulo y vean ahí en dónde va a aparecer el término menores de edad. Aquí el detalle va a ser quizás la versión, que quizás dependiendo de la versión no aparezca el término tal cual, menores de edad. Cuando éramos niños, ¿eso tiene? Bueno, sí, puede ser, tiene que ser un equivalente a algo. Cuando éramos niños. Me acordé de la canción de Fato. Cuando era niño. Ni saben quién es Fato, ¿verdad? Como que está bajo la comisión legal de los familiares. Bueno. Aquí dice que el heredero es un niño pequeño. Es en la textual. La textual. Ok. Y luego vuelve a usar la expresión más adelantito, ¿no? Porque aquí también dice que no difiere del esclavo, niño. Ajá. O sea, es tratado como igual. Entonces estaban como que... Muy bien. Primero hace referencia al heredero. Y luego
como que a todos. O sea, más adelantito en el mismo texto vuelve a utilizar la expresión menores de edad o niños, quizás en otra versión. Entonces, ¿cómo debe ser entendido ese término? Obviamente es una figura, ¿verdad? Es una figura literaria, o sea, no es literal. ¿Qué es lo que está tratando Rav Shaul de representar con esa frase? Pues que ellos eran como los gentiles, ¿no? Los gentiles. Bueno, sí. Les decía de la canción de Fato, y la canción de Fato la inspira en una frase precisamente Rav Shaul, que dice: cuando era niño pensaba como niño, ¿sí? Hablaba como niño. Entonces está hablando de una etapa, y es exactamente la misma figura aquí. Esclavos y libres, ¿verdad? Cuando son esclavos son como niños, o sea, no tienen derecho a nada. Y cuando son libres ya tienen derecho a ser hijos, a ser considerados adultos. De hecho, a mí... Pero aquí dice que cuando yo soy hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, cumplió con la ley. Ok. Muy bien. ¿Sí, Iván? De hecho, aquí al principio me recuerdo más a lo que se le hace a los reyes. Cuando el rey fallece, pero tiene un heredero, pero todavía no es mayor de edad, o dependiendo de la región, cuando se le considere mayor de edad, los que están a cargo del estado, del reino, se le llama regentes. O sea, están cuidando al rey y lo están educando hasta que ya tenga edad para gobernar. Digo, porque aquí también dice de tutores y administradores, y está hablando de un regente o regente. Aunque da más a entender de que, pues, que los niños o los que son menores de edad que no tienen cierta autoridad o no tengan una madurez, pues no pueden realizar ciertos actos o hacer cosas porque, pues... Ciertas decisiones. Muy bien. Muy bien, entonces sí, lo que decía el hermano Carlos, ¿verdad? Es muy correcto, también lo que nos está comentando Iván. Está hablando de un periodo, está hablando de una etapa en la que el pueblo de Israel simple y sencillamente no estaba listo, no estaba maduro, por lo tanto, pues estaba privado de ciertos derechos porque estaba bajo esclavitud, ¿verdad? Entonces no puede disfrutar de los derechos, de los privilegios, hasta que llegue el tiempo tanto de ser libre como de ser mayor de edad. O sea, está jugando aquí con los conceptos, dos conceptos distintos, pero que a la vez los está usando para lo mismo, para hablar de una etapa y para hablar de un cambio. Salir de la esclavitud a la libertad, pasar de la inmadurez a la madurez. Dejar de ser niño, ¿verdad?, para ser una persona adulta, para ser una persona madura. Eso es lo que está haciendo Rav Shaul aquí, con los términos que está utilizando. Entonces, y vean que utiliza los términos para referirse tanto al Mashiach como al pueblo de Israel. Cuando habla de heredero, como que a todos nos cuesta trabajo decir esa palabra, ¿verdad? A ver, digan conmigo, heredero. ¿Todos pueden? Heredero. Heredero. Bueno, cuando está hablando del heredero, está hablando del Mashiach. Mashiach Yeshua. Entonces, no está diciendo que el Mashiach estaba inmaduro o que no estaba listo, sino es más bien que el pueblo no estaba listo. Entonces Mashiach tuvo que esperar, como lo va a decir aquí, ¿verdad?, el tiempo exacto, el tiempo dispuesto por el Eterno. Pero lo que sí también dice es que el Mashiach, llegado el tiempo dispuesto por el Eterno, nació bajo la ley. Entonces la pregunta 2 es precisamente una referencia a eso. Ya que estamos hablando, recuerde, de ley escrita y de ley oral. Cuando dice Rav Shaul, cuando llegó el tiempo dispuesto por Dios, nació el Mashiach.
nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? De la Torah, ¿De la escrita o de la oral? de la escrita. De la escrita. De la escrita. Está anunciado, deberían conocer que va a venir. Siempre pensé yo también que era una referencia a la ley escrita. Y hasta esta vez descubrí que no. Que habla de la ley oral porque lo que está diciendo en el contexto es que Israel creció como menor de edad, inmaduro, bajo la ley oral, influidos por la ley oral. Y cuando vino el Mashiach vino precisamente a liberar al pueblo de la ley oral, para traerlos a la palabra escrita, ¿verdad? Y entonces, ya cuando lo vi así, lo entendí así, dije, entonces está diciendo que el Mashiach nació bajo la ley oral, no en el sentido de que él venía a enseñar la ley oral, no, sino que nació bajo, digamos, bajo la sujeción a la ley oral, y tuvo que sujetarse hasta llegar al punto de ser reconocido como un rabino. Y entonces sí, como un rabino, ya con todas las de la ley, él pudo llevar a cabo la enseñanza correcta y guiar a su escuela, a sus discípulos, hacia la correcta interpretación de la ley escrita, y irse de manera frontal contra las enseñanzas erradas, incorrectas de la ley oral. Pero él no lo podía hacer antes de ser un rabino. Entonces, en ese sentido es que Rav Shaul dice nacido bajo la ley, o sea, bajo la ley humana, bajo todas esas reglas, bajo todas esas situaciones incorrectas que enseñaban los fariseos, los saduceos, etc. El Mashiach nació bajo todo eso y se sujetó a ellos el tiempo que fue necesario. Pero ya luego, miren, bueno, ahora sí, vamos con todo. Es lo que al estar estudiando aquí lo entendí, pero les confieso, o sea, siempre pensé que se refería a la ley escrita, porque es lo lógico, ¿verdad? Nacido bajo la ley, bajo la Torah, eso es lo lógico. Y no que no aplique, o sea, yo creo que aquí depende de hacia dónde quieras dirigir el texto. Puede servir la Torah escrita y puede servir la Torah oral. Recordemos que cuando Rav Shaul le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, lo que está diciendo es que un mismo texto te puede servir para más de una cosa, ¿sí? Para más de un fin. Lo puedes aplicar de distintas maneras. Entonces yo creo que en este caso, este texto específicamente, ahí la palabra ley puede aplicar de las dos formas. Ley escrita, porque finalmente el Mashiach es la palabra viviente, ¿verdad? Y él va a enseñar la Torah escrita. Pero de la otra manera también aplica porque nace bajo, en un tiempo donde lo que predominaba era la ley oral. O sea, en los tiempos de Mashiach, la ley escrita la habían prácticamente hecho a un lado, ¿sí? Y tanto los fariseos, saduceos, etcétera, estaban más apegados a la ley oral. Bueno, los saduceos no. La historia dice que los saduceos se apegaban más a la ley escrita, que esa era una diferencia que tenían con los fariseos. Los saduceos decían nada más la ley de Moisés. De hecho, no aceptaban ni los profetas ni los escritos. Ellos nada más la Torah, y nada más la Torah escrita. Eso sería como que un punto a favor de los saduceos. Pero, por otro lado, los saduceos pues no creían en la resurrección, no creían en los ángeles y en otras cosas. Entonces, pues también tenían tenían sus pros, tenían sus contras, igual que los fariseos. Entonces la palabra ley, ahí en ese texto, en ese específicamente, puede aplicar de las dos maneras.
Nos funciona como ley escrita y nos funciona también la ley oral. Pero nada más en ese texto. En los demás, cuando se usa la palabra ley, sí de verdad tenemos que definir. O sea, lo que quiero decir que aquí no afecta, ¿sí? No afecta si es ley escrita o si es ley oral. Nos funciona igual. De hecho, en la versión K2 dice, él nació de una mujer, nacido en una cultura donde la perversión legalista de la Torah era la norma. Ah, bueno, ahí está mucho más claro, ¿sí? Ellos sí hicieron la tarea. Sí, o sea, porque ya cuando lo investigas y ves todo el contexto, no, es que sí se refiere a la ley oral, ¿verdad? Porque la ley escrita, pues la tenían guardada por ahí, olvidada, ¿sí? Muy bien. Número 3. A ver, Iván, léenos la 3, por favor. ¿De qué dioses habían sido liberados los gálatas que estaban volviendo a ser esclavos de esos dioses? ¿Alguien tiene alguna idea de la respuesta? Pues viene en la... ¿De qué dioses está hablando? pues, aquí en el verso 8 comienza a hablar sobre eso. Pero en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que habéis conocido a Dios, o mejor, que Él os ha conocido, ¿cómo retornáis a esos elementos sin fuerza ni valor, a los cuales queréis volver a servir de nuevo? Muy bien. Aquí es importante, para responder esta pregunta y para entender esos versículos, es necesario también entender el concepto Dios, ¿sí? El concepto Dios. Esta palabra Dios, considerada por muchos mesiánicos como un término pagano, porque lo es, ¿sí? Dios pues viene de Zeus, y Zeus, Deus, Dios. O sea, ahí se fue dando, se llegó a esa palabrita de Dios partiendo del término griego, si es griego, ¿verdad? Zeus, latín, Deus, y ya al español, Dios. Portugués también es Deus. En inglés es God. Ahí sí, diferente. Pero sí, o sea, sí es un término pagano, Dios. Ahora, ¿de dónde lo agarraron? Del hebreo. O sea, ¿cuál es el término hebreo que fue usado o traducido como Dios? Es el término Elohim, que Elohim, hemos aprendido en las clases de hebreo, es un plural. ¿Sí? Elohim es un plural de él. Entonces, en el hebreo tenemos Elohá, el, Elohai, Elohim, o sea, de la misma raíz, el singular masculino, Elohá singular femenino, Elohai viene siendo plural, ¿sí? Es como nuestro, y Elohim es plural también, ¿sí? Pero el plural que sería como dioses. Entonces, tiene varias formas, varios usos esta palabra, que ha sido traducida al español como Dios. Sin embargo, lo importante de esta palabra es que en su contexto hebreo, conocer el significado y el uso que se le da. En español, también este término Dios no se utiliza solamente para referirnos al creador del universo. ¿Verdad que no? No. Se usa también para referirse a otros dioses. ¿Sí? Nada más que luego en español la manera que lo diferenciamos, según, es que si está con mayúscula, es Dios, el creador del universo. Si está con minúscula, pues es otro Dios, algún ídolo. Pero esas son reglas acá de los hombres, ¿verdad? Y que si alguien no las sabe,
y muchos no la saben, pues va a ser lo mismo. Hablar de un Dios o de otro, la palabrita va a ser igual. En hebreo, el vocablo El o Elohim no es exclusivo de Hashem, tampoco. No es exclusivo de Hashem. Sí se le llama a Hashem así, pero no es exclusivo. ¿Por qué? Porque El o Elohim quiere decir literalmente poderoso. Es poder o poderes en plural. Elohim es poderes. Así tal cual, literalmente Elohim, poderes. El poderoso. ¿Sí? Entonces, cuando la escritura dice, por ejemplo, que Nimrod fue el primer poderoso sobre la tierra, muchas versiones así traducen. El primer poderoso, en hebreo dice el primer Elohim. El primer el primer Dios. Ahora, Nimrod era un ser humano, igual que nosotros. Nada más que él fue el primer ser humano que dijo, yo soy Dios. Y es lo que dice la Torá. Él fue el primer Dios. Pero el primero que dijo, así mismo se autonombró Dios, Nimrod. Nimrod después se convirtió en Baal. La gente se lo creyó y lo adoraron como Dios. Y se casó con Astarte. Y tuvieron a Tamuz. Y de ahí viene el culto de la Trinidad. Y ha trascendido los siglos y cambió de nombres en unas culturas. Baal se convirtió, bueno, terminó siendo Zeus. Y el de los romanos, ¿cómo se llama? Júpiter. Es el mismo, es el Nimrod, que ahí se vino evolucionando. Y la mujer, Astarte, Acera, Semiramis, Venus, ¿qué otros nombres? Isis, la Virgen de Guadalupe, aquí en México, la Virgen de Fátima en España. O sea, simplemente vino evolucionando a través de los tiempos, cambiando de nombres de acuerdo a la cultura, pero son los dioses antiguos, los mismos dioses antiguos. Seres humanos que se proclamaron dioses. Entonces, vemos esto para entender lo que está diciendo aquí Rab Shaul, porque él habla de dioses aquí. Habla de dioses. Entonces, en hebreo, ese término se utiliza para referirse también a personas, para referirse a ángeles. Aprendimos que el término Elohim se aplica a alguien que tiene poder, se aplica a alguien que tiene dominio, se aplica a alguien que tiene autoridad o majestad. Cualquier persona que llene esos requisitos puede ser llamado Dios. En hebreo, Elohim. Entonces, entendido así, que es como lo enseña la Torá, el mismo Satán, el mismísimo Satán, puede ser llamado Dios. De hecho, es llamado Dios. El mismo Yeshua dijo de él, él es el Dios de este siglo. Entonces, es llamado Elohim. ¿Por qué? Porque el Satán tiene poder. Porque el Satán tiene dominio. Porque el Satán tiene autoridad. Pero también hombres tienen esas mismas cualidades. ¿Cómo qué hombre se les ocurre puede ser llamado Dios? Un presidente, un gobernante. ¿Sí? Entonces, como un juez, como Elohim, pues. Un juez, un magistrado. Son llamados dioses también. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Y aquí más que presidente. sin problemas, pueden ser llamados dioses. Entonces, para que nos pongamos en contexto, ¿verdad? Cuando la Escritura está hablando de dioses, está hablando puede estar hablando de personas. Y gente con poder. Gente con poder, gente con dominio, ¿sí? Con autoridad, gente respetada. Eso es a lo que se refiere. Entonces, entendido esto, dice Rab Shaul, que los Gálatas habían sido liberados de ciertos dioses, pero ahora
como que se estaban queriendo regresar otra vez a la esclavitud bajo esos dioses. Entonces la pregunta es, ¿de qué dioses está hablando? Está fácil, hermano. Egipto de nuevo. Espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente sí aplica como a Egipto, pero en sí, Con los pobres principios elementales. ajá. Entonces recuerden el contexto. Desde el capítulo 1, ¿de qué estaba hablando? ¿De qué personas? ¿Quiénes habían ido a hacer revolución ahí en Galacia? De los infiltrados. Los infiltrados que habían sido enviados por las autoridades de Jerusalén. Como que habla de que ellos eran esclavos antes de las deidades, de los dioses paganos, y ahora son esclavos de unos dioses, entendiendo el contexto de la palabra dioses, pero de estos líderes Sí. religiosos. Entonces, se está refiriendo a las autoridades de Jerusalén. O sea, se está refiriendo a las personas que tenían el control de la doctrina, el control del aspecto religioso. A ellos se refiere y a ellos los llama dioses. En ese sentido, porque ellos eran los que tenían el poder, los que controlaban el templo, los que controlaban las sinagogas, los que decidían lo que se enseñaba, los que imponían todas las leyes de la Torah oral. Y no, es que tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y si no, y los que amenazaban, todo esto. A ellos son a los que Rab Shaul les llama dioses. Y lo que está diciendo es, yo ya les había enseñado a ustedes la verdad. Ya habían sido enseñados correctamente. Ya se habían sacudido todas esas cosas legalistas, toda esa religiosidad, y otra vez quieren volver a lo mismo. Ese es el planteamiento. Hoy en día en el movimiento mesiánico hay mucho de eso, Hay bastante de esa religiosidad. O sea, resucitó, porque pues así es, ¿no? Con la luz del movimiento de raíces hebreas, recuerden que la cizaña siempre ha estado y sigue estando en todos los movimientos. Y aún dentro de raíces hebreas hay bastante legalismo, hay bastante imposición, hay bastante fariseísmo, ¿sí? Hay demasiada religiosidad en contra de la verdad. Entonces, es de lo que habla aquí Rab Shaul. Porque aquellas personas, los gálatas, si ustedes se fijan, el cristianismo siempre interpreta que los gálatas eran gentiles, paganos. Pero no, porque incluso Pedro, cuando escribe una de sus cartas, ahí dice a los expatriados, ¿sí?, de nuestro pueblo, a los que habitan en las regiones de tal, y dice Galacia. Pues quiere decir que los que habitaban en la región de Galacia no eran gentiles paganos, eran parte del pueblo de Israel que estaban en el exilio, pero eran creyentes de la Torah y estaban bajo la ley de los fariseos de ese tiempo. En algún momento llegó el Rab Shaul con Bernabé y les enseñaron y les predicaron a Yeshua y creyeron en el Mashiach y recibieron la enseñanza correcta, pero después vinieron otras gentes de Jerusalén y les movieron otra vez el tapete y ya se estaban regresando a lo mismo de antes. Y a eso es a lo que Rab Shaul les está reclamando. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo que se andan regresando otra vez a la esclavitud? ¿Vamos bien? ¿Dudas sobre eso? No. Bueno. Número 4. ¿Cuál piensa usted que es la interpretación correcta de Gálatas 4:10? Vamos a ver qué dice Gálatas 4:10 en 2 o 3 versiones distintas. Ustedes guardan días, meses, estaciones y años. ¿Está bien? Bien. Estáis
observando respetuosamente días y meses y tiempos y años. Textual. Una más. Ustedes observan días especiales, meses, temporadas y años. La Kadosh. Kadosh. Reina Valera, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Muy bien. Leyendo estas distintas versiones y, por supuesto, metiendo el verso dentro del contexto que estamos hablando. Primero, vamos a tratar de definir la expresión que está usando Rav Shaul. ¿La está usando en un sentido positivo o negativo? Negativo. O sea, está diciendo ustedes que guardan los días, los meses y los años. O los está felicitando por guardar los días, los meses y los años. La 1. Digo, no, ustedes guardan, esto es lo que hacen. Digo, eso también entrando en el contexto a lo que sigue en la verdad que dice, me hacéis temer, no haya sido en vano toda mi afán por vosotros. El contexto nos hace ver que lo está diciendo en una forma negativa, Mi versión dice... como un reclamo. Porque aquí dice guardan días especiales. Ujú. Como por ejemplo fiestas. En mi versión sí dice tiempos señalados, ¿Qué versión es? es la de los testigos. Ah, bueno, entonces ellos le están tirando al judaísmo ahí. Dice que en griego dice Kairo, en griego. Ok. Habría que revisar el texto griego entonces. Bueno, aquí en el lenguaje sencillo dice de 10 al 12, dice, ustedes todavía les dan importancia a ciertos días, meses, épocas y años. Me asusto al pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Y en el 12, hermanos míos, yo les ruego que se amolden a mí como yo me he amoldado a ustedes. Ustedes no me causaron ningún daño. Ok, entonces de acuerdo al contexto creo que sí es claro que lo está diciendo en una forma negativa, ¿verdad? Según el contexto. En una forma negativa. Ahora, la pregunta sería, ¿a qué días, meses o tiempos o estaciones o años se refiere? ¿Verdad? ¿A qué? Porque lo que más se usa para interpretar acá es que se está refiriendo a festividades o a tiempos o a días de origen pagano, ¿verdad? Que pueden ser pues cualquier tipo de fiesta pagana. En ese tiempo todavía no existía la Navidad, entonces pues, no creo que estaba hablando de la Navidad. Cuando habla de días, también se dice que es una referencia que se interpreta o se usa es a referirse a los cumpleaños y decir que los cumpleaños pues son paganos, otras fiestas paganas. El asunto es que, volvemos al punto, no se le está hablando a paganos. Los gálatas no eran paganos, eran judíos que habían crecido y habían aprendido con la Torá oral. Entonces ellos no celebraban fiestas paganas, ¿sí? Y entonces ahí choca la interpretación que normalmente se hace del texto, pues choca. Ahora sí que se baja el cero y no contiene. Entonces necesariamente se tiene que referir a fiestas, días, estaciones, años, etcétera, que habían sido enseñados por la tradición de los ancianos o los rabinos. Y ahí sí es donde quizás no tengamos tanta información, porque sabemos de muchos rituales que celebraban, pero hablar de días
probablemente yo pudiera pensar en la cuestión de los ayunos, por decir. Porque el judaísmo tiene un montón de ayunos en el calendario, ¿verdad?, judío. Que el ayuno de este, que el ayuno del otro, y que el ayuno de tal, y bastantes ayunos. Escrituralmente, solamente hay un día de ayuno nacional ordenado por la Torah, y es el Yom Kippur. Fuera de ese, pues no hay otro que sea así. Ordenado por la Torah, no. Días de ayuno ordenados por los ancianos, no hombre, pues sí hay bastantes, muchos. ¿Puede ser una referencia a eso? Creo que sí puede ser. Cuando dice guardáis los días, días pueden ser días de ayuno. ¿Sí, hermano? La Biblia aquí dice, guardáis los días, los meses, los años. Entonces, haya trabajado humanos como vosotros. Yo me celebro más a la tradición oral que a la ortodoxia farisea, que querían mantenerse libres de la Torah. Sí, o sea, sabemos que definitivamente no se refiere a las fiestas ordenadas, ¿verdad? Definitivamente no. Pero si lo desglosamos, días puede referirse a los días de ayuno, que puede ser, no sé, ahí sí no tengo más datos de qué otros días ordenaban las sectas de ese tiempo que debían de guardarse. El Shabbat, pues el Shabbat está en la Torah. Los días de luna nueva están en la Torah. Entonces, necesariamente tiene que estar hablando de otros días. Entonces, yo me inclino a pensar que sea por los días de ayuno, que son muchísimos los que marca la halajá judía, ¿sí? La Torah oral. Meses, el tema de los meses es también donde pudiéramos pensar a qué se está refiriendo. Y probablemente sí se fuera una referencia a los nombres de los meses en el calendario judío, que la mayoría adquirieron sus nombres en el exilio, y por eso hay meses que se llaman Tammuz, Tisri, tienen nombres que fueron originados en Babilonia, y pudiera ser una referencia a eso. Sí, o sea, aquí estoy tratando de interpretar, tratando de entender, ¿sí? Pero el énfasis del texto es, ustedes están volviendo a las leyes orales, están volviendo a las enseñanzas de los rabinos y a guardar todo lo que ellos les dicen. O sea, aquí el tema con el que nos topamos y que causa confusión es que hace mención de días, meses, años y todo eso. El cristianismo aprovecha eso para lanzarse contra la Torá y decir, ahí está, no se deben de guardar ya, ni los días, ni los meses, ni los años, ni nada de eso. ¿Sí, hermano? Si seguimos viendo el contexto, señala ahí que ha trabajado humanos con ellos, y Pablo quiere que sean como él, no como los que estaban antes que él. Sí. Por el contexto, nos manda contra esto, contra los meses, días y años de otro calendario diferente. Sí, porque aún en el judaísmo hasta la fecha hay ese detalle del año nuevo. O sea, el judaísmo hoy en día, cuando empieza Tisri, ellos dicen Shana Tová, como si el año empieza en Tisri, y no. Según la Torá, el año empieza con Aviv, en la primavera. Y hay dos años diferentes, el de Aviv y el de Tisri, que es el nacional y el religioso, ¿no? Exacto. Y esto ya había el problema desde la época de Rav Shaul. O sea, ya había ese conflicto. Entonces, puede ser una referencia. ¿Por qué? Porque los religiosos del tiempo de Rav Shaul, como los religiosos de hoy, quieren imponer eso. O sea, imponer, no, es que este es el año nuevo. Es este, ¿sí? De acuerdo a la ley de los rabinos que vienen desde no sé dónde y no sé cuánto. Y ellos son así. Lo que
Es el juez, también el juez de Dios, lo que dice el juez es de... Sí, es que eso es. Y ellos dicen no. Y ellos descalifican a cualquier otro. Si tú le dices, no, es que menos hablar de un cristiano o un mesiánico, y van a decir, mire, lo que diga cualquier cristiano, mesiánico, católico, lo que sea, es totalmente irrelevante. Aquí los únicos que podemos opinar de la Torah somos nosotros. Los rabinos. Y nada más, sí, porque el rabino fulano de tal y no sé qué, y la tradición, solamente nosotros tenemos acceso a la información milenaria que ha venido de padres e hijos, así, y no, hombre, te echan todo el rollo y pues te dejan así, ¿verdad? Como que... Si fuera, pues aquí también nosotros, tenemos desde hace 2 años. Ah, pues sí, también. Pero ese es la cosa, ¿verdad? Ellos así se imponían y por eso Rav Shaul dice que se están regresando a eso mismo, y entonces la interpretación del 4.10 pues tiene que ser necesariamente una referencia a enseñanzas de los rabinos de la época, que tengan que ver con días, meses y años. No podríamos decir entonces que aplica otra línea de pensamiento ajena, porque sería querer meter algo ahí forzado, ¿sí? Si nos vamos por el lado de los testigos, por ejemplo, apunto a Sergio, yo. No te creas, Sergio. Pero si por ejemplo, si apuntamos así, ¿no?, hacia los testigos de Jehová agarran ese texto y lo interpretan de la manera, ellos meten ahí el tema de los cumpleaños, meten el tema de otras cosas, incluso de fiestas judías, y ahí lo introducen en este texto de Gálatas 4.10. Es incorrecto hacer eso. ¿Por qué? Porque no está hablando de eso el texto, está hablando de la Torah oral, no está hablando de nada de paganismo. Nada, el paganismo aquí no tiene nada que ver. Bien, número 5. ¿Por qué la verdad provoca que haya personas que se vean como enemigos? Esto según lo que dice Rav Shaul ahí, cuando les dice, o sea, ahora porque les digo la verdad, ¿ya soy su enemigo? O sea, ¿cómo? Entonces, ¿realmente pasa esto? Sí pasa. Sí pasa, ¿verdad? Hasta hay un canto por ahí que dice, refiriéndose a Juan el Bautista, dice, por decir la verdad mataron a Juan. Pues sí, pregúntenle a Juan el Bautista, ¿no? Por decir la verdad, miren, le mocharon la cabeza. Entonces, ¿que hay gente que te va a ver como enemigo por decir la verdad? Sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la verdad provoca eso, hermanos? En nuestra cultura decimos, la verdad no peca, pero incomoda. Que nadie le digan sus verdades. ¿Verdad? Porque no es lo mismo ser lo que marca la religión, lo que marca la gente y lo que marca la Torah en sí. No es lo mismo. Y cuando se dice la verdad, pues la gente... Y digo, cuando digo la gente, me refiero a los que pues, no quieren aceptar la verdad. El que acepta la verdad, pues no va a tener problemas. David, cuando se le dijo, tú eres ese hombre, ¿se acuerdan? Tú eres el hombre de la historia. Y si hubieran aplicado la ley que él dijo, ¿se acuerdan qué dijo David? Hombre, que lo agarren y que lo maten y que lo revivan y lo vuelvan a matar otra vez. Y le dijo el profeta, pues tú eres ese hombre. Tú eres. ¿Cómo ves? ¿Y qué dijo David? David eso era lo que lo hacía, ¿no? La calidad de hombre del Eterno. Él era el rey. Él pudo haberle dicho al profeta, sí, te me pones al brinco, mátenlo. Era el rey. Sí, ya había matado a Urías, ya se había quedado con su esposa.
una raya más para el tigre, ¿verdad? Pues mato a Natán también, y alguien más tiene algo que decir para, de una vez, ir afilando la espada. Era el rey, pero no. O sea, él sabía que el profeta hablaba de parte del Eterno y dijo, pequé contra el Eterno. Pequé contra el Eterno. Entonces, en este caso, la verdad sí fue incómoda, pero fue aceptada. El problema es cuando la persona no acepta la verdad. No la acepta o no la ve, como Pilatos. ¿Se acuerdan Pilatos que dijo, ¿y qué es la verdad? Pues la tienes enfrente, amigo. La tenía enfrente, la verdad personificada. ¿Y qué es la verdad? Dijo. Y no entendió. Entonces así, hay personas que aunque te arrolle la verdad, no la ves. No la aceptas. De hecho, acaba de decir las palabras, porque me estaba hablando sobre una entrevista que le hicieron a un agente de la extinta ya KGB, que era un agente que le dice de forma muy sin discreciones, de forma muy descarada al presentador, que le preguntaron de que, sí, nosotros, la Unión Soviética, teníamos un plan, que era mandar a las universidades de nuestros enemigos, o sea, a los aliados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, cualquiera que estuviera a favor de Estados Unidos, enviar profesores a sus universidades y comenzar a adoctrinar a sus estudiantes. O sea, los efectos no se iban a presentar en el instante, no, a futuro. Y él lo dice así, se le dice, aunque ustedes les muestren la verdad en la cara, con todas las pruebas en el rostro, ellos jamás lo van a aceptar. Y eso es algo que estaba pensando, porque es como que la verdad en sí no es que no nos impacte, es que simplemente no la podemos razonar hasta que ya sea momento es algo ya muy de nosotros, porque pues me acuerdo de Adán cuando cometieron el pecado, es como que ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos? Y lo primero que hace Adán y Eva es esconderse, porque la verdad es como que cómo te enfrentas o cómo tienes cara para plantarte a una verdad, más que yo como David, comértela y pues ya, aceptar lo que sucedió, o comenzar a comprender, no, sí, razonándolo bien, pues sí, la verdad, pero es como que es muy difícil de aceptar, por lo mismo que lo voy a decir, porque no somos tan santos para poder aceptar la verdad completa, sino como que por partes y poquito a poquito. Sí. No somos nada santos, nada dignos, y por eso es que la aceptación de la verdad en sí ocurre por el toque del Espíritu del Eterno. O sea, no hay otra manera. Si el Eterno, mediante su Espíritu, no nos convenciera, nadie lo aceptaría. Nadie, porque como dice Iván, nacimos bajo la ley. O sea, todos nacimos bajo la ley de los hombres. Y fuimos enseñados así. Entonces, a puro razonamiento y a puro demostrar, puedes demostrar con todo y la persona no va a ver y no va a entender. La única manera es que el Espíritu de Hashem venga y le quite el velo de los ojos y le transforme su entendimiento, y entonces la persona va a ver y va a entender, pero por el Espíritu. Digo, porque nosotros... No por el estudio, ¿verdad? Ni nada de lo demás. Es como yo estaba duro y dale con mi mamá por el tema de la vacuna, que yo estaba viendo pues ya ciertos estudios de academias fuera que estaban estudiando la vacuna, y de hecho las propias empresas dicen, oye, no, o sea, no hay que usarlo todavía porque tiene ciertos problemas. Y yo le mostré a mi mamá, oye, esto, y le mando los archivos. Están en inglés, que tampoco entiendo tanto, pero pues hago la lucha. Oye, este archivo, oye, este testimonio y tal y tal. Y mi mamá, pues, no. O sea, sí se los paso, pero como que no los lee. O sea, porque las cosas de que, pues, no es inglés, aunque sí sabe, pero está así como que le quiere dar vuelta, ¿no? Y como ya en su momento tuve un pleito con ella, pues ya dijimos, pues no vamos a tocar el tema porque vamos a tener peleado otra vez. Y es como que yo se los muestro, pero no quieren saberlo.
Y en el momento de que, y de hecho, fue una confrontación con mi papá de que, oye, el tema de oye, vacúnate, no, o sea, yo sé porque yo investigué y tal. Y mi papá no es que esté enojado ni nada, pero me dice, o sea, tú te vas a creer todo lo que te digan en Facebook. Es como que, o sea, son doctores prestigiosos que tienen ya sus estudios, sus años, y me vas a decir de o sea, que yo me lo saqué de la manga y me lo inventé. O sea, que sí es cierto, hay gente que se lo inventa, pero es como que, pues también cerciórate de qué estás leyendo. Y yo, o sea, yo creo de los doctores que te están diciendo, toma tus precauciones sobre esto. Ahí dice, no sé, ya pícatela de una vez. Sí, por eso el dilema de la verdad. O sea, ¿quién realmente tiene la verdad sobre esto o sobre aquello? Sobre cualquier tema, ¿verdad? Aún hablando de temas médicos, pues todos hemos ido con médicos y a todos de repente un médico nos ha dicho una cosa y hemos ido con otro y nos dice otra cosa. Y entonces tú te preguntas, ¿quién tiene razón? Pues bueno, voy con una tercera opinión, ¿verdad? Y vamos a ver, y ahí se hace el dilema, o sea, ¿quién tiene la verdad? Si lo aplicamos a la religión, no, pues olvídate, ¿no? ¿Cuántas religiones, cuántas miles de denominaciones? Y se preguntan, ¿quién tiene la verdad o cuál es, ¿verdad? La verdadera? Pues ese es el tremendo dilema, porque la verdad no es una religión, no es un grupo, no es una denominación, la verdad es una persona, es el Mashiach, ¿verdad? Es Yeshua, y lo que Él enseña, su palabra es verdad, y por eso Él nos dice que escudriñemos las Escrituras para conocer la verdad. Sin embargo, la única manera de que la verdad pueda ser entendida es cuando Él te toca, cuando Él te convence, cuando su espíritu, ¿verdad?, llega a tu vida. O sea, esa es la única forma. Y siento que es una revelación a sus escogidos, porque claro, no a todos. No es para todos. No es para todos. O sea, todos tienen acceso a la información, pero a ese toque del espíritu, pues no todos, ¿verdad? Entonces, por eso las plegarias cuando oramos, que oramos por salvación para las personas, lo que estamos pidiendo es eso, un toque del Espíritu, del Eterno, para que les sea revelado. Como cuando Eliseo le dice, Señor, quítale la venda de los ojos a su siervo, que no podía ver lo que él veía. Están rodeados por los enemigos y el siervo de Eliseo pues está temblando de miedo, y Eliseo bien tranquilo y como que ya lo desesperó la tembladera y dice, Señor, por favor, ábrele los ojos para que vea todo el montón de ángeles que hay aquí para defendernos. Y ya los ve, con razón Eliseo está tan tranquilo, ¿verdad? Esa es la diferencia, poder ver con los ojos espirituales lo que las personas no alcanzan a ver en la carne, ¿sí? O sea, eso es, pero eso pues solamente el Eterno lo hace, los hombres no podemos. Quisiéramos, sí. Rab Shaul de repente usa expresiones así, ¿no? O sea, quisiera yo quitarme los ojos, ponértelos, que veas lo que yo veo, que entiendan, quisiera sacarme el cerebro, ¿no?, y ponértelo, pero no, tú no puedes, solo el Espíritu del Eterno puede hacer eso por los demás. Bueno, la 6. ¿Cuándo el celo es bueno y cuándo es malo? O sea, ahí hay unos versos en donde habla del celo y de pronto Rab Shaul hace mención del celo como algo bueno, pero también cuando el celo no es bueno. Entonces, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo es, o qué es lo que marca la diferencia entre buen celo y mal celo? Sí, hermano. Sí, realmente aquí vemos el celo es bueno cuando hay un toque de amor, como dice el Espíritu Santo. Cuando hay eso, es bueno. Pero cuando no hay amor, no hay razón de ser, no hay Espíritu Santo, entonces ya es malo. Porque nos va a castigar a todos. Pues sí. Nos va a hacer mal. Exacto. También puede ser el celo a la verdad, ¿no? O sea, a defender nuestras convicciones, nuestros ideales para con el Eterno. No andar, no, es que, bueno, sí está bien. O sea, siento que hay que cuidar eso también, de que te confronten y a la primera tuerces las manos. O sea, no, porque ese
Siento que es un celo de defender lo que en verdad crees. Ok. Y porque dice el apóstol Pablo también, dice, la iglesia no está para contender con los demás, o sea, no es para contención. Ujú. O sea, no es para pelear. ¿Se acuerdan el personaje que dijo, he sentido un vivo celo por Yahweh de los ejércitos? ¿Quién fue? No, Elías. Cuando el Eterno llegó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Es que he sentido un vivo celo por Yahweh de los ejércitos, y empieza él a decir las razones, los motivos, lo que pasó, para terminar diciendo por qué está escondido. Y decir es que soy el último profeta que queda. Y todo por el celo, por defender tu nombre, por proclamar, y me buscan para matarme, por eso estoy aquí escondido. Entonces, ¿estaba correcto Elías? No. El Eterno le demuestra que no. Que tenía de mi nombre preparados. Sí. No nos van a oír. Entonces, he sentido un vivo celo, un celo medio cuestionable, ¿no? Porque si ese celo te llevó a terminar escondido, no fue bueno. No aplica. Si ese celo hubiese sido bueno y hubiese permanecido, pues anduvieras allá. Anduvieras todavía allá peleando y proclamando y enfrentándote y dando la cara y con coraje y con valentía. Pero ese vivo celo, pues ¿dónde está? Porque estás aquí escondido. Entonces, o el celo de Rab Shaul, en cuanto a celo, dijo él, perseguidor de la iglesia. O sea, como dando sus credenciales, ¿no? Quieren ver que soy una persona celosa, pues perseguí a la iglesia del Eterno. Él decía, pensé que hacía lo correcto, sé que no, pero pues lo hice, ¿verdad? por celo. Entonces, de acuerdo a lo que habla ahí en Gálatas, el celo, lo que marca la diferencia es hacia dónde va encaminado. ¿Cuál es el propósito del celo? Si hay personas que son muy celosas de la religión, entonces el celo de la religión no puede ser bueno de ninguna manera. Pero el celo por la verdad, el celo por la Torá, el celo por el nombre del Eterno, por la dignidad del Eterno, el celo por el honor del cielo, o sea, siempre que el celo vaya encaminado hacia defender los principios fundamentales de la Torá, el nombre del Eterno, ahí ese es un buen celo. Y hagas lo que hagas por ese celo, es correcto. Pero cuando estás buscando otra cosa, defender otra cosa, religión, dogmas, doctrinas, no, ese ya no es celo correcto. Ahí no, esa es la diferencia. Y por eso Rab Shaul ahí habla de dos tipos de celo, y del celo que enseñaban en la Torah oral y del celo correcto del que habla la Torah escrita. Bueno, y finalmente las 7, estas se las voy a encargar de tarea porque aquí dice, para entender la alegoría de los versos finales, que son como 10 versos yo creo, haga una lista de los conceptos y su simbología. Ejemplo, Agar simboliza esclavitud, Sara simboliza libertad. Entonces, leen los últimos versos y hacen una lista de los conceptos, de los nombres de las personas, de lo que menciona ahí, y por un ladito ponen lo que representa, que es la simbología, y ya al final escriben entonces ustedes su conclusión de la alegoría. O sea, así una conclusión corta, una frase corta. ¿Qué quiso decir Rab Shaul con toda esta alegoría que contó aquí? Ustedes lo van a escribir en una frase. Si lo entienden bien, lo van a poder escribir en una sola frase, así cortita. Es como un tipo resumen, pero... ¿Sí? ¿Sí pueden? Entonces tarea, tienen toda la semana.
Toda la semana para hacerla. Sí, desde donde empieza ahí, no sé si es el verso 21 o dónde 21. empieza. Sí, ¿verdad? 21 hasta Hasta el final. 21 al 31, bueno, sí, todo ahí hasta el final. Para entender esa alegoría de Sara y Agar. Que ya el hermano Carlos adelantó un poquito al principio, ¿verdad? Cuando habló ahí del esclavo y de la libre, de ser esclavo y de ser libre. Pero ustedes lo van a definir ahí en una frase. Bueno, nos vamos. Shalom, bendiciones a los 4 hermanos conectados, que 2 están aquí también. Nos vemos.